¿Tienes tú de dónde estaba? Claro, de acuerdo a la información que yo manejo, él no habría estado ahí, ¿no? En ese lugar, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, esto se habría tratado de una intervención casual, ¿no? Que lamentablemente por los actores vinculan con el operativo anterior que se realizó en febrero por el secuestro de esta chica. ¿Cómo sabía que lo iban a sacar? ¿Y lo sacan por qué? Por denunciar malos manejos de recursos de la policía, ineficiencias, actos sospechosos. De eso también vamos a hablar. Bienvenido, Francisco. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Buenos días a tu teleaudiencia. Francisco, se ha anunciado este operativo donde han capturado a uno de los hermanos Guevara Dávalos. Jean Piero es el que está capturado. Jean Paul, el otro hermano, él falleció en esta intervención. Entiendo que ha quedado herida también una mujer que estaba ahí, que entiendo que era pareja de uno de ellos, y hay un otro fallecido que no ha sido identificado aún, pero que claramente no es el monstruo porque, digamos, ya se hubiera dicho. Ahora, ¿qué pasó realmente? ¿Qué información tienes tú sobre lo que ocurrió? Estos muchachos son conocidos como los chatos, ¿no? Son natural de acá de Lima, de Independencia. Han conformado prácticamente una banda allá en Brasil dedicado a una serie de delitos, principalmente a la venta de drogas, ¿no? La vinculación en este caso con el monstruo estaría más orientado a que sería un nexo con él para este tipo de actividades de tráfico. Lo que tengo entendido es que se produce una intervención a uno de ellos por parte de un patrullero de la policía brasileña, y a la hora que lo tratan de identificar, yendo a verificar sus documentos, se encuentran con unas otras personas y se inicia un conato, una pelea, es decir, lo detienen. Sí, le piden documentos, ¿no? Le piden documentos. Sí, entonces, en el proceso de verificación, se acercan a un departamento y ahí encuentran otras personas, le hacen problemas a los policías, hay una gresca y hay una serie de disparos en el cual uno de ellos le quita el arma al policía, lo asesina con su propia arma, hiere al otro. Hay un tercero que luego es rescatado por el resto de sus compañeros, ¿no? Y salen entre ese forcejeo. No se sabe a ciencia cierta si cae el otro peruano ahí intervenido, pero luego que ya vienen los refuerzos, hay una serie de enfrentamientos o tiroteo, que ahí es donde al parecer pues cae ya el segundo peruano y hay otros heridos. Pero no hubo ninguno que escapó, aparentemente, por el reporte. Eso por lo es menos lo que yo he buscado en la prensa brasileña, en los reportes brasileños, y en realidad los que estaban ahí son los que murieron o fueron capturados, pero aparentemente nadie se escapó del lugar. Sí, es controversial en ese sentido, teniendo en cuenta la magnitud de la información, ¿no? Si entendemos que es una intervención contra el monstruo, que supuestamente ha sido planificada, debió haberse cerrado pues varias cuadras, ¿no? No solamente una intervención fortuita como se además ¿no? la policía militar brasileña sabe cómo hacer esos operativos de cerco, y están en todo guerra, el mundo ¿no? conocemos que esa policía militar es muy brava, muy efectiva. Entonces, ese es uno. Y dos, de que no es la configuración, en este caso, ¿no? Para que el monstruo esté allí. Ahora, tú conoces, Francisco, cómo actúa el monstruo. ¿Tú crees que estaba en ese momento ahí? Porque más bien las noticias que habían, que nosotros tratamos de seguir lo que va pasando, ¿no? Con todos los reportes, pero no sé qué información tienes tú, ¿de dónde estaba? Claro, de acuerdo a la información que yo manejo, él no habría estado ahí, ¿no? En ese lugar, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, esto se habría tratado de una intervención casual, ¿no? Que lamentablemente por los actores vinculan con el operativo anterior que se realizó en febrero por el secuestro de esta chica, y que lo vinculan en este caso al monstruo. Solamente hasta ahí tenemos, se puede decir, ese nexo, ¿no? Más no hay. O sea que lo que, es decir, podemos tomar como cierto es que esta gente sí tenía en alguna medida un vínculo. Ahora, esto plantea, es decir, un asunto bien delicado, que es el tamaño de la operación del monstruo. O sea, ya no es simplemente un extorsionador, no es el jefe de una banda donde se extorsiona, ¿no es cierto? O se secuestra, perdón,
sino que ya es una organización que está metida en el negocio del narcotráfico. Definitivamente es por eso que en el análisis que se realiza a varios videos que te difunde, ¿no? En la cual se ufana frente a otras organizaciones, dice, yo estoy en otro nivel. No, me acuerdo. Sí, dice, claro, incluso sale un video clásico que él le dice a este sujeto, Marín Morón, le dice, yo no estoy para extorsionar a un paradero de taxi, yo estoy en otro nivel. Así le dice, ¿no? Entonces, de alguna manera nos sacó de las casillas, pero poco a poco la investigación nos hacía prever de que este tenía un nexo con Brasil y que la droga la estaría llevando a través de Bolivia por un paso que definitivamente es hasta cierto punto presumible, de alguna manera soslayado por las autoridades de esos países. ¿Cómo dicen? Río Paraguay. Río Paraguay. ¿No? Un lugar conocido como Río Paraguay. Y ya se ha corroborado de que incluso uno de sus soldados que fue capturado en septiembre había viajado por esa ruta hacia Brasil, ¿no? Y definitivamente la vinculación con este soldado era la droga, ¿no? Además que por ahí se analiza también que el monstruo tendría vinculación con algunos que han sido sus jefes, que también están metidos en narcotráfico, ¿no? Ahora, hay una cosa que yo o sea, un hecho que no me queda claro. O sea, lo que la gente tiene que saber es que el negocio del narcotráfico ha evolucionado, ¿no? Porque es una industria. O sea, olvidémonos por un momento de lo ilícito que es, pero es una industria que se ha modernizado, han invertido en tecnología agropecuaria, es decir, agrónoma, quiero decir, y han logrado modificaciones genéticas que permiten que la coca se cultive en la selva baja, por ejemplo, que era imposible antes. Entonces ahora tienes cultivos de coca gigantescos en la Amazonía, pero junto con eso, como negocio, por así decirlo, han estado a la búsqueda de nuevos mercados. Y por ejemplo, Argentina y Brasil ya no son países de paso para sacar la droga, son países donde el consumo es muy grande. Muy grande. La cantidad de consumidores de clorhidrato que hay en Brasil es una de las más altas del mundo. Ha aumentado la demanda. Entonces es un destino. Entonces tú no te vas a meter a tratar de mandar droga a Estados Unidos, donde choca con los mexicanos, a Europa, donde choca con todas las mafias que hay, si no abres. Pero para eso tienes que tenderte con el Comando Vermelo. ¿Cómo hace para entrar en Brasil, donde está la más grande organización criminal del mundo? Ahora que está de moda la guerra entre Estados Unidos y China por los aranceles, prácticamente es lo mismo, ¿no? A nivel de estas organizaciones, ¿no? Se está dando aquí inclusive que no hay nadie que pueda ejercer alguna actividad ilícita sin conocimiento de la banda que domine. Y si es que no le paga algo, también tiene que participar en esas actividades para él también tener la o tiene que proveerlos a ellos para que ellos hagan la diferencia. Además, podría ser que le provea o también que esté pagando, ¿no? Un derecho de paso, ¿no? Teniendo en cuenta pues que Brasil se caracteriza por tener ciertas zonas donde lamentablemente se expende droga, ¿no? Además de la criminalidad que existe. Entonces ya se había previsto en el mes de noviembre esta suposición, esta hipótesis, ¿no? De que el monstruo estaba dedicándose a ello. Lógicamente con otros personajes del mundo delincuencial que también ya tienen antecedentes por narcotráfico, ¿no? Esa relación, se puede decir, permitía de alguna manera dar riendas sueltas a esa especulación de que se estaba dedicando. Ahora con mucha mayor razón, teniendo en cuenta que él no va a Brasil ni a Bolivia a hacer secuestros ni extorsiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace allá? Gastarse el dinero, no creo. De alguna manera está él teniendo o invirtiendo por esos lados, no solamente claro. Es como las grandes corporaciones o las instituciones financieras que tienen tanta plata que ya no saben en qué gastarla, entonces diversifican, se meten en todos los negocios, inundan todas las áreas. O sea, el monstruo con la plata que ha sacado de las extorsiones, que ha sido muchísima, le sobra dinero para invertir en nuevos negocios, y uno de esos negocios es el narcotráfico, ¿no? Además que le da buenos dividendos, ¿no? Sabemos que la droga pues que sale del Perú hacia otros sitios definitivamente es un éxito, ¿no? Para estas bandas delincuenciales. Ahora, no hay evidencias de que él esté metido en el tráfico ilegal de mineral, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del mineral, o sea, con plata en la mano vas, le compras a los mineros informales, ilegales,
su producción y el reto es cómo hace para cruzarla hacia Bolivia e incluso hacia Brasil, ¿no? Claro, no hay evidencia porque tampoco se ha ahondado en este tema de la investigación de qué es lo que hace el monstruo en Bolivia y en Brasil, ¿no? Porque ya escaparía simplemente de irse a esconder, ¿no? Porque este fulano va y viene. O sea, es la verdad que extraño que pueda tener esa facilidad de salir y regresar. Ha habido indicativos, como yo mencionaba, en diciembre, en octubre, luego en diciembre, luego en enero y en febrero también, ¿no? O sea, son chispazos que él va, viene y con la permisibilidad que significa pues todo el control de autoridades en el camino. Pero por eso, el tema, o sea, uno de los retos de la investigación criminal es conocer al enemigo, digamos, ¿no es cierto? Saber cómo opera, quiénes son, cómo son sus redes, en qué negocios está metido, pero también ellos hacen lo suyo infiltrándose en las organizaciones del Estado. Porque para hablar sinceramente, Francisco, está metido en la policía, está metido en el Ministerio Público, está metido en el sistema de justicia y en la política. Definitivamente que en todo el circuito, ¿no? En todo el circuito está más que comprobado. Primero por los indicativos y segundo por las intervenciones que se han realizado, bueno, al menos a nivel de la policía, ¿no? De que hay operativos que se caen misteriosamente siempre, operativos muy importantes. El tema de la fiscalía que... No, tú dices, ya, se organiza un operativo que es recontra secreto, de repente llegas y ya sabían, ya se fueron, o te están esperando, que es lo peor, ¿no? Definitivamente en la mayoría de casos no esperan, ¿no? Simplemente evaden. Evaden porque tienen esa prerrogativa de tener la información antes de, ¿no? Y tienen monitoreado a la mayoría de unidades cercanas a su zona, unidades especializadas donde hay gente que les informa, ¿no? Hay casos ya objetivos que se han identificado, que están en investigación. O sea, tú dices, hay un problema, porque eso es imposible sin una infiltración de parte de estas organizaciones de la policía, pero ¿qué pasa en la fiscalía? Igualmente, ¿no? Se tiene conocimiento, por ejemplo, que habrían algunos fiscales que están allegados y permiten de alguna manera utilizar estos vacíos legales para dar libertad o de alguna manera no ejercer la continuación del proceso penal. Es decir, evitan poner pruebas, evitan la denuncia penal al juez y una serie de cosas. Pero eso supone tener articulado también equipos de abogados que ya pasaron el límite, ¿no es cierto? Ya no están actuando el legítimo ejercicio de la profesión, sino ya pasaron a ser parte de las organizaciones lamentablemente criminales. Sí. También hay abogados que con mucha experiencia que han sido exsecretarios de fiscalía o fiscales o exsecretarios de juzgados que conocen el teje y maneje de estos procesos y de alguna manera ayudan, pues, ¿no? Lamentablemente es atractivo también el pago que les hacen, en este caso, estas bandas organizadas o organizaciones criminales y que los jalan y le facilitan en este Ahora, caso la ayuda. A ti, Francisco, cuando estabas en el Ajo, en este proceso de investigación, o sea, utilizando tu propia experiencia, pero además yo entiendo, recogiendo la experiencia de viejos maestros de la investigación criminal, estabas avanzando, pero en el camino te encontraste que los fondos de inteligencia no se usaban adecuadamente, por decirlo menos, ¿no es cierto? Que estaban pasando cosas que no debían pasar y tú has ido denunciando hasta con... Yo creo que el actual ministro del Interior era una persona cercana a ti, a tu promoción, ¿no? Definitivamente él es, se considera su promoción como mi padrino, él es mi padrino. He trabajado con él en la comisaría de San Miguel y en alguna oportunidad tuve conversación con él cuando era viceministro y le puse algún tema, pero parece que el nivel que tenía no podía permitirle, pues, de alguna manera tener... Ahora, es decir, ya habían tomado la decisión que estás incomodando a demasiada gente, estás pisando demasiado callo, había que sacarte, pero lo inexplicable es cómo sabía el monstruo. El monstruo sabía antes que tú que te iban a sacar y te mandó un mensaje. Eso es lo más indignante y controversial, ¿no? Como un delincuente que no conoce nada. Yo hago ese símil con cualquier persona normal que no conoce ni siquiera los grados que tiene el policía encima de los hombros, ¿no? Y mucho menos pues un delincuente tenga esa información de decir pronto vas a dejar el uniforme, ¿no? Como vaticinando y posteriormente ya con ciertas informaciones lamentablemente pues se trasluce que habría más conexiones. Por eso que yo siempre digo que el monstruo es parte de una organización criminal que está siendo usada por otros, ¿no? Por otros.
otras por mafias. eso es que eres incómodo, pues, Francisco, y por eso Definitivamente. es que no puede ser lo que nos está ocurriendo, sinceramente. La gente calificada, más allá, ya, olvídense el caso de Harvey Colchado, que estaba politizado, lo que quieran, pero un buen detective. Es un buen detective. Pero todo el equipo de DIVIAC que han dispersado, ahora, ¿qué harías tú? O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? Constituir un equipo especial de gente seleccionada en la que puedas confiar. Definitivamente, ¿no? Hay que tener en claro que en la policía hay varios equipos especializados. El único problema es que no se filtra al personal, ¿no? Yo hice la propuesta de que había que crearse un grupo fuera de la ININCRI, a otro nivel, casi como la DIVIA, y me hubiese gustado que la DIVIA continuara con esas actividades que tenía, porque ahora ha sido desmantelada totalmente, ya no se dedica a lo mismo por diferentes motivos. Es más, el jefe actual de la DIVIA es el mismo al cual yo denuncié en la ININCRI por el mal uso de los recursos, ¿no? De inteligencia. Entonces, se requiere pues ese personal dedicado, comprometido y también con todo el financiamiento debido, porque hay que tener en cuenta, una cosa es dedicarle las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Y olvidarse de todos sus compromisos ajenos y también tener gastos en la calle. Y otra cosa es simplemente trabajar 24 horas y irse a su casa y no preocuparse por objetivos precisos, en este caso de la criminalidad organizada, de la modalidad de extorsión, que todos lo tenemos identificado. Y eso era lo que estábamos haciendo en la Brigada Especial Lima Norte, con solamente efectivos, unos 39 efectivos de 54, porque el resto no se contaba por diferentes motivos. Y se requería, o al menos el análisis que yo hacía era que requería un total de 120 efectivos, ¿no? Para poder darle... Pero como tú dices, Francisco, filtrado. Filtrados. Que uno por uno supiérase que lo... Incluso habría que introducir los procedimientos esos de la ¿no es cierto? Polígrafo. Del Claro, polígrafo aleatorio, cada cierto tiempo ¿no? pasarlo, porque es decir, los delincuentes tienen mucho billete en la mano y tienen una capacidad de corrupción bárbara, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Hay casos muy elocuentes, como por ejemplo en un operativo hice yo 3 acciones diferentes, los grupos no sabían, pero yo había dado cuenta a los superiores y lamentablemente el fulano que íbamos a capturar no se presentó ni en ninguna de las 3 actividades. Lo más colosal, ¿no? Es decir, la gente del equipo estaba filtrada, había, como dices, compartimentado la información y se reporta al bando y se entera el delincuente. Así es, lamentablemente, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas de verdad bien controversiales y dudosas que hacen presumir esas cosas, ¿no? Porque ya llega un momento en que uno también no solamente se encuentra luchando con la criminalidad, sino también con la desconfianza al interior de. Y eso es bien preocupante a estas alturas, teniendo en consideración de que, si bien es cierto, uno trabajaba para poder terminar con esta organización criminal del monstruo, que era la principal, entre comillas, porque lamentablemente, gracias a él, otras bandas han tomado pues un vuelo considerable y han tenido las ínfulas que ahora se está dando en cualquier sitio, están extorsionando. Entonces, si yo veo que alguien está haciendo buen trabajo, pues le proporciono todo el apoyo debido, cosa que no pasó, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Es algo así como, le está pisando los talones al monstruo, entonces hay que sacarlo. Definitivamente, ¿no? O sea, el fútbol al revés. Claro, yo me junto con quien está ganando y lo apoyo y también me sumo a estas actividades que realiza, ¿no? Y es lo que yo vengo criticando en este momento, porque no se imagina la cantidad de buenos policías que tenemos en la ININCRI. Gente que se acercaba a mí a darme información que no le daba a sus jefes, ¿no? Trabajaban conmigo por fuera, por decirlo así, porque habían visto que la mecánica que teníamos era pues efectiva, ¿no? Y también policías de las comisarías, de otras unidades especiales como la de ININCRI, nos buscaban a nosotros para darnos información que ellos no podían trabajar. Pero no puedo creer. Tú en este momento deberías ser coronel, ¿no es cierto? Me tocaba el ascenso y estás de baja en este momento y te sacaron porque pusiste el dedo en la llaga denunciando que esto no y estaba... no solamente a mí, ¿no? Porque vemos que hay un patrón. Han sacado a un montón de policías que se estaban dedicando precisamente a la lucha contra la criminalidad en unidades específicas y que, bueno, ya es de conocimiento público, no solamente la DIVIA, sino también en diferentes sitios, policías muy buenos. Y lamentablemente pues ha decaído. La criminalidad ha tomado esto como algo a su favor, ¿no? Se han fortalecido definitivamente y
Si bien es cierto, estamos viendo capturas, porque he escuchado ahí definitivamente que hay unidades que se están esforzando, pero no veo que se enfocan en los objetivos precisos, ¿no? Sabemos que todos están identificados, ¿no? En San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Caraballo. O sea, si yo me dieran a mí la posibilidad o estuviera en actividad, yo juntara 2 o 3 equipos para cada objetivo. Empezar abajo y arriba, porque ellos ya los conocemos, ya sabemos dónde están. Mañana, tarde, noche y hay que darle. Sobre todo aprovechando el estado de emergencia, porque para eso es el estado de emergencia. Por supuesto. ¿No? No para hacer shows. O sea, allanas una discoteca y dice, capturamos 65 miembros, 64 miembros del tren de mentira. Claro. ¿No? Entonces hay que, y además también acompañado, que eso yo vengo pregonando desde mi salida, y mucho antes, una serie de modificaciones domésticas de leyes que la tenemos al frente, como por ejemplo el más común que yo digo de 24 a 72 horas, la flagrancia. Porque no te imaginarás, Nicolás, que tú vas a denunciar, hoy día te agravian, tú te enteras al día siguiente recién, o en la tarde. Y cuando vas a denunciar, el policía no tiene ni 5 o 6 horas para actuar, para que se termine la flagrancia. Y sabiendo quiénes son, tenemos identificado el video. Eso mismo que tú estás diciendo, Francisco, lo dijo Javier Arévalo cuando entró de presidente de la Corte Suprema y dijo, hay que hacer las unidades de flagrancia, pero para que funcionen tiene que haber plata y tiene que haber una legislación que ayude. Y eso incluye ampliar los plazos. Así es. Hasta ahora está esperando. Mira, el otro tema también común que yo sigo siempre proponiendo es un tema práctico. A veces la Fiscalía dice, no, me están pasando el expediente deficiente. Y muchas veces el expediente de deficiencia, ¿sabes por qué? Porque a veces uno interviene, por ejemplo, 11 de la noche. Y no me dejarán mentir mis colegas, te demoras 5 o 6 horas para terminar las actas. Terminas 6 de la mañana, 7 de la mañana. Yo sé que los fiscales también se trasnochan con los policías, porque no solamente tienen tu detenido, sino de todas las unidades. Y te dicen, empezamos a las 8 con las manifestaciones de todos los policías que han intervenido. Y el policía termina por pasar 24 horas sin dormir. No hay tiempo para ir a hacer verificaciones, constataciones, etcétera, etcétera, y solamente por un delito común lo pasas en 48 horas. Y llega ese expediente a veces deficiente, si es que no lo has intervenido precisamente con las evidencias del caso. Pero el problema es que cuando tienes la cabeza en otro lado, pero todo esto se va a saber, Francisco. Claro. Y si en este país las cosas se enderezan, personas como tú tienen que estar de regreso en la Policía Nacional para retomar lo que empezaron y tienen que terminar. Yo creo que el país debe no solamente eso, sino lo debemos a nosotros mismos, Francisco, por nuestra seguridad, ¿no? Por la paz que este país necesita recuperar. Muchas gracias. Gracias. Francisco. Y no sé, ojalá tuviéramos más poder para que puedan ocurrir cosas como la que acabo de decir, ¿no? Es decir, por Dios. Ustedes han escuchado lo que está pasando, ¿no? Nos vamos a la pausa y tras ella vamos a hablar de la CTS. Se aprobó por iniciativa de la congresista Digna Calle que se pueda devolver el 100% de la CTS. Vamos a hablar también sobre lo de Nadine, ¿no? Lo de Nadine, que es un escándalo. Vamos a hablar con Rodríguez Paquey, que debe estar con el cuchillo en la boca, indignado por este tema. De todo esto vamos a hablar en unos minutos tras la pausa. Pero antes, un mensaje para ustedes. Este verano, Surcosalud lanza su campaña Verano Saludable para cuidarte mejor que nunca. 35 especialidades médicas sin citas, con los mejores profesionales para que disfrutes tu verano con tranquilidad. Para más información, puedes llamar desde un teléfono fijo, el 713031, desde un celular, 01713031. Surcosalud, cuidamos de ti. Estamos en Exitosa, la voz de los que